Hoy las manos que antes giraban trompos ahora deslizan pantallas. Las voces que gritaban de emoción en los potreros se apagan tras los auriculares, pero las raíces del juego aún laten bajo la tierra. Este es un viaje hacia atrás, hacia los juegos que moldearon nuestra infancia, los que unieron pueblos y generaciones. Es un llamado a volver a jugar sin pantallas, a volver a sentir la tierra, el viento y la risa compartida. Los juegos tradicionales se están apagando. La tecnología nos acerca al mundo, pero nos separa de lo esencial: el contacto, la imaginación, la creatividad. ¿Qué pasó con el trompo, las canicas, el yarmis, el barro? Zipaquirá, tierra de historia y sal, se convierte hoy en el punto de encuentro de estas memorias. Aquí los recuerdos se cruzan como caminos de la infancia. Este es el lugar donde las voces del pasado vuelven a sonar, donde los juegos tradicionales vuelven a tener rostro, nombre y emoción. Porque Zipaquirá no solo es escenario, es el puente entre lo que fuimos y lo que aún podemos ser. Nemocón, vecino de Zipaquirá, guarda en su sal mil historias y juegos olvidados. Sus calles empedradas fueron escenario de infancias donde el trompo, las canicas y el yermis eran el centro de todo encuentro. En cada esquina, un grupo de niños inventaba reglas nuevas, sin pantallas ni relojes, solo con tiempo y ganas de jugar. Desde las montañas de Belén en el corazón de Boyacá, llega el eco de la infancia campesina. Aquí la tierra no solo se pisa, sino que también se moldea. Los niños aprenden desde pequeños a transformar el barro en vasijas. En Belén el trabajo y el juego se confunden. La creatividad nace de la tierra misma. Barbosa, puerta de entrada al sur de Santander. Es un pueblo que respira deporte y camaradería. Aquí el fútbol se juega con el alma, las canchas son potreros y los goles se gritan con pasión campesina. En cada tarde de juego se forjan amistades que duran toda la vida. La comunidad se une, el campo se convierte en escenario y el juego en la forma más pura de libertad. Las historias cobran sentido cuando tienen voz. Detrás de cada juego hay una persona que lo vivió, que lo recuerda, que lo cuenta. En este viaje nos encontramos navegando en sus memorias junto con Ana Lucía Cárdenas Aldana, también con Javier Arturo Calderón Balbuena de Nemocón, Cundinamarca. A su vez conversaremos con Jenny Paola Ariza Pérez. Finalmente hablaremos con José Elson Ariza Suárez, nacido en Barbosa, Santander del Sur. Cuéntenos, ¿qué juegos o deportes practicaban ustedes cuando eran niños o jóvenes y cómo los aprendieron viviendo en su municipio? Aprendíamos el de la lleva, el de las frutas y deportes, baloncesto, fútbol y atletismo. Los deportes los practicábamos en el colegio y los juegos eran por parte de los compañeros, los amigos. Bolas, jugábamos trompo, jugábamos coca, jugábamos yermes, y eso lo aprendimos fue de nuestros antecesores, o sea, mis tíos, mis abuelos, mis hermanos y amigos. Bueno, pues a nosotras como éramos cuatro y salíamos a jugar las cuatro y nos gustaba jugar jermis, cogidas, quemados, salíamos a hacer bailes acá en el barrio, eso cualquier juego que hubiera, pelota, voleibol, si había lazo, todos los juegos y como había más niños, entonces eso era varios juegos que nos gustaba jugar. Nosotros cuando éramos jóvenes o cuando éramos niños y jóvenes jugábamos canicas, trompo, saltábamos lazo, montábamos a caballo, jugábamos a las escondidas. ¿Con quién solían jugar o practicar deportes, familia, amigos, vecinos y qué significaba para ustedes compartir esos momentos? Practicábamos con todos, con amigos, vecinos, con la familia y eran momentos muy especiales porque nos unían
Uy, jugábamos con mis hermanos, jugábamos con los vecinos. Eso era como jugar en familia, como es hoy en día. Hoy en día la gente no sale de los celulares. Bueno, acá salíamos a jugar nosotras cuatro, teníamos también nuestras primas que eran cuatro o seis también y pues un curso de peladitos que habían en el barrio, entonces salíamos casi todos a jugar. Y pues que se sentía pues diversión, eso era para arriba y para abajo con todos. Eh, Nos gustaba, sí, también jugábamos en el colegio, también teníamos amiguitos en el colegio, pues en el colegio pues no se jugaba igual que acá en el barrio, pero pues allá también se jugaba que escondidas, que lazo, que no sé si se acuerdan de ese juego de las manitas, que era me sube, esos jueguitos de las manitas, varios juegos que eran todos de calle. En la casa jugábamos con mis hermanos, los vecinos y amigos. Y en el colegio, en la escuela, jugábamos con los compañeros, las compañeras. ¿Qué materiales o elementos usaban para poder jugar o recrearse y cómo los conseguían? Una bola de tenis y un bate, que era básicamente tirar las tapas y el primero que las tirara, el equipo contrario tenía que ponchar al otro. Tablas, jugábamos con tablas de las camas, desbaratamos las camas para jugar. Jugábamos con trapos, con pelotas viejas y las llenábamos con arena. Jugábamos con tapas de gaseosa. Bueno, pues acá en el barrio pues se cogían los ladrillos cuando se jugaba fútbol o se jugaba pelota, se buscaba el lazo. Para jugar jermis, eso era con las tapitas de las gaseosas. Y para jugar, eso que era jugar de pelota, pues se sacaban lo que tuvieras. Y habían otros juegos de baile y eso, pues se sacaban la ropa que hubiera en la casa. No, pues así, no que yo me acuerde ahorita, no me acuerdo de más, pero sí con lo que hubiera, llantas. Cuando jugábamos fútbol, hacíamos las canchas de fútbol con madera que había ahí en el campo, las hacíamos. Las canicas sí las comprábamos en la tienda, los trompos también los hacíamos o los comprábamos. Y los caballos sí están en la finca para cogerlos cuando queríamos montar o hacer deporte. ¿En qué espacios o lugares solían reunirse para jugar y cómo era el ambiente en esos En momentos? el colegio, en las horas de descanso, para jugar, compartir con los amigos, era un ambiente muy sano, la pasábamos muy divertidos, compartíamos, a veces nos pasábamos del tiempo de descanso y nos tocaba correr para los salones y para poder estar en las clases. En ese tiempo jugábamos en el campo, jugábamos en las carreteras, jugábamos en las canchas de las escuelas y no nos reuníamos, nos poníamos cita y allá llegábamos todos a jugar y era muy divertido. Bueno, pues acá en el barrio, pues es un barrio cerrado, entonces acá teníamos toda la cuadra para jugar, o tenemos aún, porque todavía vivo acá, entonces teníamos la cuadra total. Y en el colegio también cuando había espacios libres con los compañeritos y pues qué se sentía en esos momentos, pues uno de chico es la diversión, el compartir, el reír, el llorar cuando uno se caía o el pelear cuando estaba peleando cuando uno le daba por pelear con los compañeritos, por cualquier bobada. Entonces pues eso es una, ¿cómo se dice? Una sensación de varios sentimientos juntos. Nosotros siempre nos reuníamos en el patio de la casa o en el potrero de la finca. Y ahí jugábamos, montábamos de a caballo y hacíamos los deportes ahí que nos vinieran a la cabeza. Y en la escuela jugábamos en el patio con los compañeros y también reíamos y corríamos y la pasábamos rico y ese era el fin de divertirnos. ¿Qué diferencia notan entre las formas de jugar o hacer deporte de antes y las que ven hoy en día?
Pues antes era mucho más divertido porque los niños compartían, se reunían en familia y la pasaban mucho al aire libre. Ahora no, ahora se la pasan mucho en las redes sociales, en celular, en tablets y ya no se comparte tanto estos juegos. Ya a veces niños que ya no saben qué significan estos juegos, cómo se juegan, les da pereza compartirlos y se ha perdido mucho ese espacio. Pues que antes todo era de la imaginación, antes todo nos lo inventábamos, hoy en día estamos conectados a un celular, a los aparatos móviles, a la tecnología de hoy en día, ya no se ve como era antes. Pues anteriormente todo era al aire libre, uno salía, jugaba, molestaba, pero pues hoy en día los chicos ya están más enfrascados en sus cuartos, en el computador, en sus en el celular, ya sí, en la Atari, bueno, en todo eso que hoy en día ya es sola tecnología, entonces ya los chicos no quieren salir. Bueno, la diferencia es que antes jugábamos con lo que hubiera, entre todos, y nos reuníamos en familia, con amigos y compañeros. Y ahora la diferencia es que todo es tecnología y ya cada uno juega por aparte o no comparten, sino se hacen individualmente. Y me gustaría que si volvieran, por lo menos los enseñaran en los colegios para que fuera más divertido. En aquellos tiempos, la vida en nuestros pueblos era más lenta, más cercana. Las calles se llenaban de risas y de pasos descalzos, y el juego era una forma de vivir, no solo de pasar el rato. En Belén, en Barbosa, en Emocón o en Zipaquirá, los niños se reunían sin planearlo, porque el simple hecho de verse era motivo de alegría. No había pantallas ni notificaciones, solo la tierra, el viento y el ingenio para inventar un nuevo juego cada día. Las manos moldeaban el barro para hacer vasijas, los trompos giraban en el polvo del camino. Las canicas rodaban entre gritos de emoción y una tapa de gaseosa podía convertirse en el centro de una tarde entera. Todo se hacía con lo que había, con madera, con trapos viejos, con pelotas remendadas o con la imaginación que sobraba. Los espacios eran abiertos, vivos. Los potreros, las montañas, las canchas, los patios, lugares donde se compartían sin mirar el reloj. Jugar era aprender a convivir, a crear y a valorar lo sencillo. Hoy, en cambio, esos sonidos se han ido apagando. Los niños se ven menos en la calle. Las risas han sido reemplazadas por el silencio de una pantalla. Pero en la memoria de quienes crecieron en esos pueblos, todavía vive la esperanza de que los juegos vuelvan, que las tradiciones no se pierdan y que las nuevas generaciones descubran la alegría de ensuciarse las manos, de mirar a los ojos y de reír juntos como antes, cuando todo era más humano, más nuestro. Agradecimientos a nuestros invitados: Jenny Paola Ariza Pérez, José Elson Ariza Suárez, Ana Lucía Cárdenas Aldana y Javier Arturo Calderón Balbuena, por abrir sus recuerdos y compartir con nosotros la esencia de su infancia, los juegos y tradiciones que mantienen viva la memoria de nuestros pueblos. A todos los niños, jóvenes y adultos que siguen jugando, creando y soñando sin depender de una pantalla. Y finalmente a quienes creen en la memoria como una forma de construir futuro, porque recordar también es resistir.